Bueno, Bueno, buenas tardes a todos, muy bienvenidos a los estudiantes de investigación y a las personas que nos visitan hoy. Hoy tenemos de invitado al profesor Adolfo. Muchísimas gracias, profe, por aceptar esta invitación. Para las personas que de pronto no conocen al profe Adolfo, voy a leer una breve reseña de su trayectoria. Es arquitecto de la Universidad Católica de Colombia de Bogotá. Actualmente es candidato a magíster en arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Se ha desempeñado como arquitecto colaborador en diversas firmas de arquitectura y actualmente es director de su propia empresa de arquitectura, donde se desarrollan labores de diseño, asesoría y construcción. También colabora como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás Medellín en asignaturas como teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura y en el área de proyectos. Bueno, profe, muy bienvenido, buenísimo tenerlo acá, que nos comparta eso que estábamos conversando hace un momento, esos proyectos investigativos que se vuelven como el proyecto de vida. sí, pues te reitero mi agradecimiento por la invitación. Efectivamente fue un pretexto bellísimo porque se revisan muchas cosas, se cuestionan muchas cosas y pues se vuelve un poco un acto íntimo y de pronto se da uno cuenta que efectivamente sí es un proyecto de vida. Yo pues me voy a tomar la pantalla con su permiso. Claro, Eh, profe. Me da mucho gusto verlos, a los amigos y a los compañeros en este proceso de aprendizaje, eh, tanto profesional como académico, pues qué rico verlos en este contexto. Eh, un poco, hemos hablado, Luisa y yo, pues hemos estado cerca por otros motivos que también en algunos momentos se encuentran con el tema de investigar. Investigar, pues, un poco diferente a lo que se establece formalmente. Creo que investigar y más en arquitectura es una decisión personal e íntima. Y pues un poco esta charla la he querido un poco guiar dentro de esa óptica, pues un poco voluntaria, pero también un poco involuntariamente se volvió así. Esas generalidades que pasan así por la mente de uno. Yo creo profundamente que la inteligencia no es un proceso lineal y la creación y la imaginación es eh, una casi imprevista forma de relacionar ideas que están en la cabeza y que se han construido a través del tiempo. Entonces, un poco esta imagen de la derecha habla de esa informalidad con que es oportuno enfrentar las investigaciones. Pues Profe, como, qué pena. Yo debo ser de, no sé si soy la única que no está viendo la pantalla. ¿me confirma si la estás viendo? Todavía no, profe. Bueno, listo. Es que si uno no le dice compartir pantalla, pues difícil. Listo, profe, ahora sí. Bueno, gracias por la observación tan oportuna. Eh, Ahora sí ya estamos, ¿cierto? Ya sí tenemos la pantalla. Sí, todo muy bien, profe. Bueno, a nuestro exdecano Jorge Pérez le pasó en Brasil, una conferencia para Brasil, después de hora y media alguien le dijo que no habían visto las imágenes. Entonces, afortunadamente aquí nos escapamos de esa tragedia. Pero bueno, estamos y poco, esa imagen que les muestro a la derecha es una imagen de una libretica de las que ustedes me han visto y de las que tanto les he motivado a que tengan a la mano. No importa si se dibuja bien, no importa si se tiene las técnicas más sofisticadas, pero a dibujar se aprende dibujando y dibujar es una estrategia de comunicación inmediata que comunica las ideas, lo que pasa en la cabeza y pues en este caso yo me puse un instrumento metodológico muy elemental y es
un pequeño cuadradito y después con cierta disciplina dibujar la imagen del espacio interior de un tema que me comenzaba a dar vuelta en la cabeza después de la iniciación de la maestría. Cuando terminé la universidad, pues fui una persona muy particular, muy temperamental, muy arrogante también. Y pues yo creía que me sabía toda la arquitectura, pero después tuve la suerte de dirigir un poco ese ímpetu y querer un poco profundizar, y pues eso me llevó a tomar ciertas decisiones. Después en ese proceso quise ver una arquitectura y ahora pues estoy viendo la arquitectura, en particular la obra de Le Corbusier. Este viaje comienza pues desde la facultad, desde que estaba en tercer semestre. Me imaginé que podría viajar y profundizar un poco y reconocer esos temas de arquitectura que veía en la universidad muy tangencialmente. Debo decir que durante la universidad, como ven la fecha, 1989, en el 84, tal vez 85, los profesores no teníamos los niveles académicos que tenemos ahora. Luisa, por ejemplo, es una excelente magíster, yo estoy en el proceso, ya tenemos doctores que nos visitan con frecuencia. Entonces, siempre habían quedado muchos vacíos y pues para mí fue una sorpresa que me hablaban, por ejemplo, de Tado Ando y yo no sabía quién era. Entonces, pues quedé muy sorprendido y muy ansioso de conocer un poco más de la arquitectura. Eso pues me llevó con un pretexto muy particular, pues dije, pues, fui a la Universidad Politécnica de Madrid y de nuevo esa arrogancia pues volvió a golpear y dije, esto no es lo que me interesa, yo no quiero seguir como aprendiendo de lo mismo, yo quiero profundizar algo, y como un pretexto me compré una guía de viaje y comencé a recorrer la obra de Le Corbusier. Y un poco pues desde ahí viene ese proceso de investigación que hoy se está tratando de concretar en la maestría. Insisto, este viaje de la investigación es un viaje íntimo, personal, que tiene pues procesos metodológicos, pero la curiosidad, la inquietud, la molestia, la piquiña, es una sensación que ustedes mismos deben atender, motivar, disciplinar, escuchar y llevar. Entonces, pues, eh, comencé con un morral, con una carpa, con una pipeta a gas, una cocinita de esas, viajaba y dormía en los trenes y pues tenía un rigor de $25 al día, y pues eso lo respeté y pude pues reconocer muchísimo esta obra de Le Corbusier, que ahí fue construyéndose un montón de huellas y de recuerdos. Desafortunadamente no tenía la sensibilidad, la conciencia, el conocimiento que tengo ahora. No era solamente viaje pues académico de fechas, del libro, de consultar, de medir, porque también me puse en la dinámica de tener en esa libretica las medidas y los bocetos y las preguntas, pero también había cosas muy divertidas, muy ricas. En esa imagen de la izquierda, en la isla de Patmos, en pleno Mediterráneo griego, pues me senté a trabajar en estos campos, sembrando tomates y recogiendo cebada y, y pues incluso cargando mulas.
pero quería un poco entender esa fascinación por el Mediterráneo, esa fascinación por el silencio, esa fascinación por las formas puras, por el color nítido, por la naturaleza sencilla, por la arquitectura vernácula elemental, y pues quería como vivirlo, y eso pues cambió un poco esa dinámica académica por una dinámica un poco más relacionada con las cosas cotidianas. También pues hubo pues, que hacer caso y inconscientemente terminé un poco devolviéndome en el tiempo y en la historia, y pues en cierto momento muy formal, muy orgulloso de estar en Roma, pues Roma lo ameritaba, y de corbata pues quise descubrir esas visiones de Le Corbusier en algún libro que les he referido con frecuencia hacia una arquitectura. Le Corbusier un poco cuenta ese aporte de la visita a Roma, y también pues la visita a Grecia, a la arquitectura clásica, pues desde la intuición quise como reconocer esos elementos. Entonces, poco insisto que la investigación sí es un proceso juicioso, metodológico, argumentativo, pero nace de esa intuición, de esa autoexigencia un poco. Y pues al regresar a Colombia, pues tuve la posibilidad de trabajar, hacer mis ejercicios profesionales, eh, y después de un tiempo comienza uno a sentir que algo está faltando, que algo, que el proyecto arquitectónico, que hacer arquitectura no es simplemente un proceso de construcción. Yo creo que iba algo más allá, y pues apareció la posibilidad de hacer esa maestría en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Me llamó mucho la atención desde la intuición esa imagen del afiche. También coincidió con que la universidad nos pedía a los docentes tener ya una formación profesional avanzada, una formalización de los conocimientos académicos, y pues fue el pretexto perfecto para tratar de coser eso que había quedado un poco descosido, descachalandrado, desestimado, un poco subestimado, y yo creo que era el momento para darle forma a ese conocimiento intuitivo que me había acompañado en esos tiempos de posformación. Insisto, formación que es cotidiana, que es continua, que aprendo continuamente de ustedes, de lo que veo, de lo que hablo, de lo que me llega. Entonces eso siempre va nutriendo ese vocabulario, llenándolo de letras nuevas que le permiten a uno crear palabras distintas a través de ciertos procesos para saber ver. Y eso es lo valioso de la investigación. Creo que la investigación le enseña a uno a tener método para ver, porque uno ve muchas cosas y de pronto no sabe cómo articularlas. Y la investigación un poco le ayuda a uno en esas condiciones. Yo vi el Partenón y no sabía qué implicaciones tenía para la arquitectura. También me quedaron otras preguntas, como pues algunas cosas que están aquí cercas, posibles de conocer. Y pues la maestría, teoría, métodos y dispositivos me pareció interesante. Teoría, yo estaba ligado por la práctica. Los métodos, realmente yo me construí mi propio método de escribir, dibujar, medir, fotografiar, pero no la concreté, no tenía proceso específico. Y los dispositivos me pareció útil porque era como la aplicación de la arquitectura en objetos, en elementos que ayudan a la arquitectura efectivamente. Lo primero que se me ocurrió en el proceso de definición del tema de la tesis, que a través de los 2 años de la maestría se han venido desarrollando, pues desde el segundo o tercer mes de la maestría ya nos están hablando del tema de tesis. Y pues un poco irresponsable, un poco intuitivo, pues dije, bueno, vamos a hablar de la envolvente,
de ese elemento que vi, que, que no entendí, pero que parecía como propio de la arquitectura moderna. Y también pues algunos documentos escritos que había tenido acceso a él como un importante crítico de arquitectura que se llamaba Colin Rowe, que nos lo hicieron leer y nos hicieron estudiar esta casa, la Villa Stein de Le Corbusier, y yo me quedé con cosas que no me gustaban, que no me interesaban, que no me cuadraban. Entonces, esos dos temas me quedaron ahí en la cabeza dando vueltas. Y pues un poco voy a usar esta imagen como para espacio, para si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto se las voy a responder. Y esta imagen me hace pensar en que me gustaría abrir el espacio y que si tienen alguna inquietud, pues gustosamente se las aclararé. O si no, pues la escriben o la ponen en el chat y pues cuando terminemos las volvemos a mirar. Pero esta charla pues está dividida en algo que llamé estadios, como en los estados, en ese primer estado de la investigación, esa cosa como intuitiva que comencé pues a darle forma. Yo realmente cuando viajé y visité la obra de Le Corbusier no sabía nada de Le Corbusier realmente. Entonces esa palabra brisoleil para mí era como un kitsch, una expresión, y pues de ahí comienza a aparecer ese rigor por la investigación, comienza a aparecer esa idea de poder consolidar eh, esa intuición en un sistema, en este caso yo lancé la hipótesis de que, contrario a lo que decía Colin Rowe, de que la arquitectura de Le Corbusier era la suma de planos, yo decía, no, aquí hay algo que no me cuadra, yo pienso que no son planos, yo creo que inicialmente pudo haber sido así, pero después pensé que era un problema espacial lo que Le Corbusier enunciaba en su arquitectura. Entonces apareció pues un poco ya la idea del brise-soleil, ya unas palabras un poquito más de peso, ya aparecían pues como algunos nexos con algunos escritos de la obra, ya esas primeras intuiciones les recomiendo que así sea en desorden, ya comiencen a buscar bibliografía de esas palabras que les inquieten y pues comienzan con la ayuda de los profesores pues a visitar ciertos libros, a visitar ciertos temas y pues comienzan a aparecer ciertas estructuras. La profesora Luisa me hablaba de un ejercicio bellísimo que hicieron y es ese miró y conjuntamente armar intuitivamente, dejar salir las inquietudes, me parece que es tremendamente valioso y un poco lo hice yo así. El orden, a ver, yo sí decía que este man, o la arquitectura moderna transformó y como si las casas eran así, después de la arquitectura moderna las casas son así. Entonces, ¿qué pasó? Entonces comencé un poco a formular desde esa óptica, desde ese espacito del Brise-Soleil, alguna hipótesis sobre lo que podría ser esa transformación en la arquitectura, ese dispositivo que servía para generar sombra, para generar composición, para generar profundidad, y un poco aprovechando esa intuición de dos temas que no conocía bien, a dos obras que me causaban curiosidad, pero me permitían como tratar de verificar esa hipótesis. Entonces, fíjense que en la investigación hay una sospecha, una inquietud, una sensación, y yo creo que hay que hacerle caso. Esa sensación, ese gusto, ese picantico, algo que te gusta, que te guía, que te pellizca un poco, yo creo que hay que escucharlo y comenzar ahí a despedazar, a jalar esa cuerdita, a ver qué va saliendo. Y pues la casa Curuchet, que me quedaba cerca y no la conocía, aquí bueno, en la Plata, Argentina, y otra que en mi sueño de viaje, realmente sí había pensado ir a la India, pero me asusté literalmente porque viajaba solo y no conocer nada de la India y saber que los números eran distintos en la India. Dije, no, si no hay números, ahí sí, yo mejor no me meto. Y llegué a la frontera con Rusia y me devolví, aunque tenía presupuestado el pasaje de regreso
Tokio, Los Ángeles, Bogotá, Medellín, pero decidí pues no, no hacerlo y quedé con la picantico y todavía lo tengo y creo que iré a la India y pues escogí esa otra casa de la Villa Shodan para eh, comenzar mi investigación. Eso pues, como a ustedes, un poco con un panorama mucho más abierto y un panorama un poco más autoexigente, pues comienza uno a rastrear información, cómo se dibujó la casa, dónde está ubicada, qué antecedentes pudo haber tenido, cómo era la situación en el momento en que comenzó a proyectarse la casa, eh, qué transformaciones había con respecto a ese tema de que los planos en la arquitectura después se transforman y se vuelven espacio. Pues un poco intuitivamente comenzaba a coserse esa inquietud. Insisto, si hay alguna pregunta hasta el momento, estaría muy contento de poderla resolver. Esa primera inquietud pues afloró y generó un segundo estadio y insisto, la libretica de apuntes, muchachos, una libretica que insisto, me la han visto, una cosita así pequeñita con un lapicito, con un lapicero común y corriente, pues, a ver, esto como que a mí no me cuadra y comienza uno a dibujar desde la intuición, a extraer, a construir su propia aproximación. Yo creo que ahí es muy valiosa la guía de los profesores, pero la materia prima de la inquietud la ponen ustedes, la ponemos nosotros, ese amor, eh, ese olfato que es fundamental en los procesos de conocimiento, esa expresión que me han oído de esa idea de Renzo Piano, de que somos un poco piratas, bucaneros que nos robamos conocimiento, pero pues traté como de ordenarla y resulta que lo que eran 5 temas, pues ojeando y volviendo a ojear, resultaba que ya se comenzaban a complejizar. Un poco desde los bocetos, insisto, los invito a que no es pues una cosa así completamente rigurosa, pero hay una idea de organizar los nombres de las obras, organizar un poco, y eso es aburridor, pero es muy bacano porque uno va descubriendo muchas cosas. Entonces, a ver cómo se llamaban, cómo creo yo que era este tema del Brisolei en esta obra, cómo está ubicada, solamente desde la interpretación del dibujo, de la fotografía que uno encuentra, pues inventarse uno mismo sus propios códigos, un poco, yo a veces soy un poco arrogante, insisto, y me fascina la figura de Leonardo da Vinci. Yo decía, este man cómo creó su propio código para conocer el mundo, pues de pronto todos nosotros nos podemos crear nuestros propios códigos para conocer. Y pues también aquí, muy a código mío, aparecen eh, las fuentes donde yo encontraba esas primeras ideas de estos edificios. El tomo 1, el tomo 2, el tomo 4, el tomo 4, la página 14, la página 48, que me han servido para identificar la obra completa de Le Corbusier y un poco irle dando un soporte y una coherencia a mis intuiciones. Ahí un poco intuitivo, esto no está verificado, seguramente lo verificaré, pero hipotizando medidas, proporciones, lanzando preguntas de temas que no conozco bien, pero la materialidad, los procesos, pero irresponsablemente, pero realmente con cierta personalidad, cierta apropiación. Y pues de ahí ya se comenzó pues como a enriquecer y a complejizar la investigación. Ya desapareció la idea del específico del Brisolei para pensar que es un problema de espacio y ya no aparece el objeto solo, sino que habla de la envolvente, porque había intuido que el Brisolei era como un tema climático, un tema un poco particular y yo comencé a pensar que era un poquito más ambicioso, pero error 35. El error 35
un dispositivo en la obra de Le Corbusier. Entonces, yo no sabía en qué me estaba metiendo. Pues cuando dije obra de Le Corbusier, comienzan a aparecer un montón de temas, un montón de materiales, un montón de elementos, un montón de situaciones, que la estructura, que la columna, que el plano de vidrio, que el dispositivo, que el paisaje, pero comienzan a aparecer cosas también muy interesantes en ese proceso de estudiar y leer y armar como un contexto. Encontré palabras muy interesantes que no encontraba la traducción. Por ejemplo, esa palabra, la modelatur. Ya después volveré sobre ella. Ese tema en este caso, ya había como cierta intuición de que esos envolventes de las que hablaba, esos elementos tenían como unos códigos de trabajo y pues también continuaba a ver si había un hilo conductor entre ellos. Intuí que era de pronto desde la formación del arquitecto, desde la transformación tecnológica, desde la incorporación a otros programas, pues comienzan a aparecer ciertas variables y Dios santo, comienza esta fiera a ser indómita. Eh, 4 o 5 proyectos que tenía en mente, comienzo a decir, bueno, pero a ver si este tema de la envolvente, si es solamente en estos proyectos que yo conozco, o serán otros también. Y comienzo muy sencillamente con una hojita y después de 3 días tenía una matriz de 3 metros de largo, tuve que sacar los muebles de mi salón, extender este papel bond, y ya no era solamente un papel bond de 1 por 3, sino que ya eran 2 metros por 3, llenos de recortes, de esta intuición, de esta ansia por demostrar, por encontrar un orden. Habían procesos en sección, procesos en planta, procesos en boceto, procesos en dibujo, procesos en fotografía, y de lo que yo pensé que eran pocos proyectos, ya iba en 92 proyectos. Eso era feliz, yo me, me sentía como un investigador del FBI, tratando de hacer costuras, interpretaciones, pero también feliz, pero comenzaba a crecer esa angustia, porque ¿quién iba a domar bajo qué luz podría yo entender esas inquietudes? Me parece, intenté hacerlo digitalmente, ya no eran tantos, sino dije, bueno, ya 84, bueno, listo. Y cuando hablaba con mi director de tesis, pues era una cosa medio ridícula porque era entre fascinación y terror, porque miren, eso no lo podía gestionar digitalmente. Yo no tenía el computador que aguantase esa cantidad de imágenes, de fotografías, de bocetos, de palabras. No había un Excel que yo pudiera manejar. Y pues un poco tranquilizándome, durante la maestría también hacíamos otros ejercicios que ponía a funcionar a esos temas de investigación, metodología que les sugiero que aprovechen, que si tienen algunas inquietudes, pues comiencen a pensar que el tema de investigación no se queda en la clase de investigación, sino que ustedes también desde sus proyectos, en el área de proyectos, en el área de historia, en el área de teoría, comiencen a profundizar esas inquietudes. Yo en este caso quería como entender a la luz de una metodología del profesor Aldefonso Soldevila, que pues muy juicioso, habla de 5 temas, dice 5 escaleras, y visita 5 edificios en el mundo con escaleras particulares, y pues yo dije, bueno, está chévere el método. Nos pusieron este ejercicio y dije, bueno, otro edificio que conocí pero no conocía, no conocí, visité pero no conocí, y dije, bueno, pues este es un pretexto, vamos a coger el convento de la Tourette y estudiémoslo a lo largo de estos 5 temas que propone Soldevila como metodología. Y ese envolvente, pues comencé a estudiarlo específicamente en el convento de la Tourette y descubrí muchas cosas interesantes, pero traigo estos ejemplos porque miren que nosotros como arquitectos escribimos, ordenamos, dibujamos, eh, sintetizamos, concluimos,
pero tenemos las herramientas propias de la arquitectura. No es de la sociología, no es del derecho, sino desde la arquitectura tenemos que construir nuestros propios instrumentos. 5 temas, 5 herramientas, 5 envolventes, 5 condiciones, 5 conclusiones y muchas diversiones también. Definitivamente es un divertimiento estudiar y aprender. Claro, aparecen las tentaciones, aparecen temas también interesantes donde uno pues dice, bueno, mi chica, esto me parece interesante. ¿Será que el problema del envolvente es la penumbra, es la sombra, ese un manejo de la luz? ¿Será que eso tiene una relación con la historia? ¿Será que es una relación con la industria? ¿Será que es una relación con los viajes de Le Corbusier? Entonces comienzan a aparecer unas tentaciones que a uno le fascinan y uno seguramente enriquece, pero corre el riesgo de desvirtuar o alejarse del objetivo propio de la investigación. También pues en ese autorrigor que me impuso mi director de tesis, pues ya no fueron 92, sino 28 proyectos donde ya identificaba unos temas comunes y trataba de ser igualmente riguroso, pero ya cerré un poco el alcance de esa investigación o los temas de esa investigación. Ya hablo de la obra, de 28 proyectos, hablo del el espacio interior, hablo del dispositivo como elemento tecnológico y hablo del interior. Ya había como una intención de que esto no era un problema climático, esto no era un problema técnico, esto no era un problema de composición, esto era un problema de relaciones entre el interior y el exterior en la obra de Le Corbusier. También traté de generar mis propias matrices, mis propias metodologías que en Le Corbusier eran realmente impresionantes. Eso también me ha permitido pues, conocer mucho de la obra de Le Corbusier. En algún momento pensé únicamente en apoyarme en dibujos y en documentos propios de la gestión de Le Corbusier como maestro y también como pensador. Yo creo que alguien lo hablaba que Le Corbusier fue el Da Vinci del siglo XX y pues él tenía sus propios códigos y yo quería como tratar de unirlos y tratar de descubrirlos y relacionarlos con mi tema de investigación. Entonces, había unos puntos de partida, en este caso la condición de la estructura de dominó, tanto vista desde afuera, como en sus proyectos se transforma y los proyectos tienen una relación con el exterior, otras como esos mecanismos en sección y otra desde el interior, a través de los documentos propios. Le Corbusier no dejaba nada a la suerte. Estas fotografías eran contratadas por él, seleccionadas por él, los dibujos eran controlados y dibujados por él en muy buena parte, los mecanismos para entender los edificios y construirlos eran también creados por él, los mismos instrumentos para entender el clima o para entender la materialidad o para entender el movimiento del sol. Le Corbusier los creaba y yo creía, o he querido como entender esa lógica que ordena la investigación y la investigación de Le Corbusier mismo. En ese momento, pues también es importante como arquitectos entender los instrumentos de representación que queremos. Entonces, yo estoy infinitamente agradecido con una cantidad de amigos que me han acompañado, porque si yo en algún momento fui un muy buen dibujante de 3D, en este momento la tecnología y el tiempo han pasado por encima de mí y pues son los amigos que me han querido acompañar y me han querido compartir sus conocimientos a través de estudiar, dibujar, redibujar, aceptar la crítica, descubrir la lógica de los elementos y más en arquitectura les invito encarecidamente a que dibujen ustedes mismos o por lo menos dirijan los procesos de dibujo para que conozcan un poco más de cerca las cosas que realmente tienen unos órdenes que uno a primera vista no descubre.
cómo representar este tema del envolvente, este tema del espacio. Entonces, bueno, seguramente hagamos solamente plantas y secciones, o hagamos solamente un isométrico despiezado del frente de estos envolventes, o será que retomamos algunas estrategias gráficas, o será que retomamos también alguna lección que tuve con el dibujo de Rafael Moneo, que después investigué y viene desde el siglo XVII, esa idea de dibujar el proyecto desde abajo. Insisto, son instrumentos metodológicos de la investigación que son propios de la arquitectura, que vale la pena que ustedes también los investiguen, los exploren, los descubran. También el tema tradicional, una sección manipulada que me pueda ayudar en el caso de mi investigación, pues el problema del espacio y del envolvente, pues encontraba muy fácil esa herramienta. O bueno, juntemos cosas, sección en perspectiva, o sección despiezada, o las maquetas en impresoras 3D, ayudadas por estudiantes, compañeros de ustedes, a los cuales les estoy infinitamente agradecido porque nos ha permitido divertirnos y conocer mucho y sacar y comenzar a sacar conclusiones. Pero en ese proceso también hay que hacerle caso a la intuición, al amor, y yo creo que hay que ser tremendamente optimistas, ¿no? Dije, hombre, yo ¿cómo sigo hablando de este problema sin conocerlo o sin conocerlo de nuevo? Entonces, pues decidí, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de la universidad, con algunos ahorros, pues viajar a La Plata, Argentina, y conocer un poco cuál fue ese contexto y cuál es el contexto en el cual se encuentra la obra específica de la Casa Corruchet de Le Corbusier. Vuelve a aparecer el dibujo como recuerdo de qué fue, qué era ese mundo que motivó las ideas de Le Corbusier en sus visitas a la Argentina. Tuve la suerte, y eso es una invitación que les hago a todos, muchachos. Ahora hay una infinita disposición de herramientas tecnológicas, hay una infinita capacidad de comunicación. Felicitaba a Luisa por su curso que ha comenzado de inglés. Les insisto, aprendan inglés, muchachos. Aunque hay muchas cosas en castellano, pero el mundo, el gran mundo está hecho en inglés. Entonces, eh, no escatimen, escriban. Y, pues, tuve la posibilidad de que Le Corbusier, cuando hizo esta obra en La Plata, la Casa Corruchet, tuvo la alternativa de ocupar un arquitecto argentino. Y ese arquitecto fue Amancio Williams. Una historia inversa, porque realmente uno cree que, inicialmente uno intuye que es Amancio Williams el que le pide trabajo a Le Corbusier, pero hablando con Claudio Williams, este personaje aquí, un tipo absolutamente querido que compartió conmigo, pues muchos documentos y muchas anécdotas de este proceso y esta relación con Le Corbusier, pero esa primera mano es fundamental en los procesos de investigación. Hagan todo lo posible por documentarse, por acceder a esas fuentes primarias, sean literarias o sean físicas, pero no se, no se limiten y no se frustren, porque realmente en este caso específico la universidad me ayudó con unos tiquetes, la Universidad de La Plata me permitió compartir mi conocimiento, saqué la vasenilla y la coquita y mucha gente me ayudó, y pues esos procesos de investigación hay siempre benefactores. También esa visita a la universidad me permitió pues confrontarme. Miren, el hall de la universidad está acompañado por las obras de Le Corbusier. Todos conocen la Casa Corruchet, y pues yo me fui a hablar de la Casa Corruchet, y pues fue una experiencia absolutamente rica. Ver esa ciudad que en 1886 fue la premiada como la ciudad, como la arquitectura mejor construida en la Feria de París, pues dibujarla, reconocerla, ver los hábitos, ver ese contexto en el que
Le Corbusier se movió, pues para mí era muy importante como entender esa lógica de los lugares. Es muy fantástico, pues, descubrir la amabilidad de estos argentinos y relacionarlo con expresiones tan lindas como esta. Le Corbusier en el prólogo de la versión americana del libro Precisiones, página 25. Dos o tres comensales se han acabado de tomar un café y están charlando. La mesa todavía está llena de vasos, botellas, platos, la aceitera, la sal, la pimienta, la servilleta del servilletero, etc. Ve del orden fatal que ponía todos estos elementos en relación unos con otros. Todos han servido, han sido cogidos con las manos de uno o de otro a los comensales. La distancia que los separa es la medida de la vida. Esa es una composición matemáticamente arreglada. No hay ningún falso lugar, ni un hiatus, ni un engaño. Esa expresión de Le Corbusier escrita en 1923, pues formalizada más adelante en otra versión de Hacia una arquitectura, pues resulta que la estaba viviendo yo con estos amigos. Obviamente, la fantástica visita al edificio con mis propias intuiciones, mis propias interpretaciones, mis propias percepciones e incluso con mis propios recuerdos. Esa hoja que traje del árbol que acompaña el patio central de la casa, pues ahí está como testigo de mis recuerdos. En 1929, Le Corbusier visita La Plata. Estoy un poco alejándome del método propiamente investigativo, pero es para demostrarles lo fantástico, lo divertido, lo enriquecedor que es investigar. Hace unos días me escribe un amigo por el Instagram y me dice, mira lo que encontré, Villa Ocampo, Buenos Aires, 1928. Resulta que Le Corbusier va a Buenos Aires por la invitación de un grupo de intelectuales y está esta mujer, Virginia Ocampo, una intelectual que le invita a Le Corbusier a diseñar su casa en 1928. Pero todos, más o menos, hemos visto la Ville Savoye, la Villa Saboya, que es ese ejemplo claro de la aplicación de los 5 puntos de la nueva arquitectura. Y resulta que esas interpretaciones que Le Corbusier materializa nacen en esas investigaciones que él hace sobre esos procesos en Argentina. También aprovecho la charla de este momento para compartirles algunas lecciones que he aprendido en la investigación. Descubrir, por ejemplo, estos escritos de Le Corbusier, un poco ligado a los estudiantes de arquitectura, cómo en 1929 la Casa Corbusier es diseñada en 1949. ¿Qué sería? ¿Será que desde el 29 Le Corbusier ya estaba construyendo ese vocabulario para lo que después la vida le permitió materializar? Es un poco la dinámica de las investigaciones también. Comenzar a construir cositas para después ver que de pronto se vuelven grandes cosas. Le Corbusier un poco le dice a los estudiantes de arquitectura en una de esas conferencias que dio cuando vino en el 29 a Argentina y a Brasil, les dice, miren, no sean arrogantes, hay que ser honrados. Miren lo que hay aquí pasando por una simple calle, eh, en este caso en La Plata, y un poco es la razón de por qué dejé este cuadro ahí detrás de mí, porque a veces lo sencillo, lo popular, lo desechamos. Y Le Corbusier nos dice, ojo, miren, una puerta, un corte, un callejón, un alero, un molino, señores, hay que comenzar ahí, hay que comenzar la arquitectura desde ahí y no dejarse engañar por los estilos, por la moda, por el maestro italiano que la embarra. Entonces, me gusta la investigación porque también nos enseñan cosas de la vida, de lo cotidiano que hacemos los arquitectos. Y después también, pues, qué fiesta poder verificar lo que el doctor Curruchet le envía a Le Corbusier y lo que soy, eso que
se lo envía a través de su hermana en París, que le hacen corte para que haga este proyecto. Le Corbusier en el 49 no viene a Argentina, hace todo y Amancio Williams traduce y produce más de 300 diseños a partir de 16 que le envía Le Corbusier. Entonces, poder verificar esas condiciones, pues también emocionan y enriquecen la investigación. Esa inquietud de que es carreta, lo del cuento de Colin Robb no era cierto, no era un tema de la arquitectura en una suma de planos, no. Le Corbusier y la arquitectura misma es espacio. Y, y ver la obra y constatarla y confrontarla, pues es realmente enriquecedor en la investigación. Claro, me inventé un juguete también, yo insisto, no hay que ser tampoco tan serios, y pues un colaborador me hizo una pequeña maquetica que me cabía en el maletín que uso, ahí cabía la maquetica, había visto esta fotografía de la izquierda de Le Corbusier estudiando la Casa Curuchet, la misma fotografía estaba en la Casa Curuchet, y pues nos divertimos mucho con la gente de la fundación confrontando mi maqueta con la de Le Corbusier y confrontándola con la construcción ya por nuestro amigo Amancio Williams. Críticas, de todo, pues ha habido de todo, pero para mí la investigación, muchachos, es también divertimento y generación de sus propios instrumentos para acercarse a los temas. Ya pues obviamente el gusto por sentir la brisa, sentir el olor, sentir la sombra, sentir la temperatura, sentir la luz, sentir el tiempo, sentir la distancia, pues es propio de la visita, pero si no hay ese gusto por la investigación y los procesos de la investigación, pues hubiera sido también un poco inútil esa visita como lo fueron en parte muchas de esas visitas que hice a finales de los años 80 por buena obra del maestro. En esa visita a la Casa Curuchet, pues me encontré con cosas muy divertidas, el libro de Huéspedes Ilustres, Eduardo Arango, por ejemplo, el arquitecto de las Torres de Bomboná, mi director de tesis, Luis Guillermo Hernández, Lorenzo Castro y Daniel Bonilla, el arquitecto que si alguno de ustedes están conmigo en teoría 3, en teoría 4, pues José María Montaner es el autor que estamos estudiando, o a uno de los críticos que estoy estudiando y cuestionando, a Kenneth Frampton, o al profesor que me sirvió para estudiar el convento de la Tureda, a Alfonso Soldevila, o a un amigo que queremos muchísimo en este momento en la universidad, a Solano Benítez, o a otro loco divertidísimo que estuvo aquí en Medellín, Henry Richotti, que es un arquitecto francés divertidísimo, pues ellos también estuvieron. A diferencia, yo no fui capaz de firmar, no me sentí tan, tan ilustre como para firmar ese libro. La bibliografía y los casos de esos 92, pues ya yo decía, ay, fue mi chico, esto hay que comenzar a hacerlo, comenzar a reducir, ya aparecían 7, 8 temas, 4, 8 proyectos específicos a estudiar. La bibliografía un poco se iba volviendo un poco más densa, y pues en ese proceso de conformar conocimiento, pues aparecen cosas bacanas, y es otra oportunidad, otro comentario que les invito. Me disculpo si me extiendo, ya no sé. Bueno, vamos ya por una hora. Me disculpo, pero bacano pues como compartir estas experiencias. Eh, yo deliciosamente he sido juicioso durante esta maestría. No fui tan deliciosamente juicioso en la universidad, era realmente un neurótico, tirano, que personas que hoy están en esta charla, pues sufrieron de mi temperamento. Hoy, pues, es un poco distinto, y ese goce me llevó, por ejemplo, a postularme como candidato a una beca de la Universidad Nacional, y pues, como me dijo nuestro exdecano Gabriel Obando, pues las becas se los ganan los que se presentan a ellas. Yo me olvidé de la fecha del resultado y me llama un amigo y me dice, mira, te ganaste la convocatoria. Entonces, pues investigar con entusiasmo es realmente enriquecedor, y deja muchas cosas también.
por ejemplo, hemos estado ya en 2 seminarios internacionales hablando de estas inquietudes, de estos procesos, de estos pequeños descubrimientos, incluso hipótesis que se lanzan y que después eh, uno las cuenta o las relaciona de tal forma que parece que son verdad. Hipótesis como, bueno, Le Corbusier realmente fue descubriendo las cosas o las cosas ya las sabía. Entonces me apoyé en un libro escrito en 1923 y en las obras que he conocido. Y dije, ese man ya lo conocía todo. Y lo conté en tal forma que hasta hoy parece creíble. Entonces, pues, insisto en lo enriquecedor y divertido que puede ser ese proceso. Eh, Visitas, becas, seminarios, viajes. Es muy bacano hacerlo con entusiasmo. También, pues, tiene su rigor. Escribir, por ejemplo, he querido traer este ejemplo porque entiéndalo como una estructura operativa. Escribir un artículo o escribir un capítulo es un poco, como dice mi director de tesis, es como construir un proyecto, hacer un edificio. Entonces, voy a permitirme muy rápidamente contar esta estructura de un artículo. Obviamente hay que lanzarse, ponerle título, alguna forma de contextualización. Me parece que es importante algunos escritos que relacionen y que generen la curiosidad para lo que será el artículo, en este caso algo relacionado con un comentario hecho por Le Corbusier. Y yo escribo inicialmente en ese primer renglón muy rápidamente esas intuiciones, esa sospecha, esa inquietud, esa eh, primera sensación que pretendo demostrar. María, ¿usted le puede decir que si baja un poquito el volumen del televisor? Muchas gracias. Estoy asistiendo a mis padres porque están muy enfermos, entonces estoy aquí y debo hacer algunos ajustes. Entonces, esos artículos, muchachos, título, alguna escrito que contextualice y que le dé credibilidad a esa intuición, en el primer párrafo de primerazo. Así describe Le Corbusier el cortasol, que define las la casa corrupta. El pragmático se esconde algo más complejo, algo más que un dispositivo para interpretar la incidencia del sol y responder a unas determinadas técnicas constructivas. Quizá un sistema que del manejo de superficies sobrepuestas se transformará en un instrumento que genere el espacio arquitectónico en la envolvente de la obra de Le Corbusier. Miren que en ese primer párrafo ya hay la inquietud, el tema de la investigación. Y ya después hay un segundo cuerpo que ya comienza a desmenuzar ese tema. Aparecerán una serie de conceptos prácticos, verificables, y al final la conclusión. Después del estudio del Brisolet en la casa Curuchet, con una sucesión de elementos fundamentales, la columna, el pan de verre y el cortasol, luego de verificar la posibilidad que esta disposición de los elementos haya generado espacio arquitectónico, hayan reconstruido el volumen de la edificación y por otro, excavado al mismo, y luego de verificar el uso autónomo de algunos de esos instrumentos por parte del arquitecto, se puede concluir que el Brisolet sí es un sistema que permite establecer un nexo entre la sobreposición de superficies y la construcción de espacios arquitectónicos en la Casa Corruchet 1949-1951. Entonces, muchachos, aparte de la bacanería, también hay que tener cierta estrategia, cierto rigor, incluso para escribir ese primer capítulo, o los capítulos o los artículos que ustedes quieran investigar. La investigación pasa a un estadio 3, se genera un poco ya, se condensa un poquito más la investigación, la envolvente en 5 casas de Le Corbusier, ya aparecen por lo menos 5, ya hay una contención, ya no es la obra de Le Corbusier, sino que ya son las casas de Le Corbusier, ya es una condición muy específica de un programa, de una dimensión, de
materialidad, de una forma de entender la estructura y los lugares, y ya pues comienza a tener cierta caracterización el proyecto de investigación. Resulta que en ese proceso de investigar también descubrí otra cosa. Resulta que fundamental lo que está haciendo Luis, y insisto en la invitación, de que estudien inglés, una cosa tan efímera. Resulta que las traducciones en buena parte de algunos libros de Le Corbusier están con errores. Entonces, por ejemplo, esa expresión que yo identifiqué que era la mode nature o la molduración, en los libros traducidos al español está escrita la palabra proporción. Y resulta que verifiqué en francés y en italiano y resulta que eso cambia completamente la visión de las cosas. Entonces, pequeños descubrimientos también generan ese hilo que de pronto puede uno jalar y de ahí descubrir toda una nueva visión de ver el mundo. Visión que otros arquitectos he encontrado que críticos de arquitectura también descubrieron esa inconsistencia y de los cuales me estoy apoyando. Esos inicial 5 casas, pues otra vez vuelve y pica el zancudo y ya no son 5, sino 8, y ya es un montón de capítulos y cosas de esas, y después aparece otra tentación, y cuento estas cosas porque es el fantasma que está en la investigación, uno un poco se mueve, pero también hay que momentos centrarse y decir, vamos es por acá, esa modelatur, pues resulta que esa forma de moldurar y de reconocer los edificios, pues Le Corbusier también descubro por ahí en un librito, un boceto donde él plantea cómo ver los edificios. Y este tema está bacán y comencé a investigarlo también con las herramientas que me dieron mis colaboradores. Investigar la libretica de apuntes de Le Corbusier, a ver cómo él miraba y cómo pensaba los edificios. Encontré otra referencia de un artículo que escribe la arquitecta Marta Sequeira, el altímetro, donde ella, en lugar de ver los edificios de Le Corbusier en una distancia horizontal, descubre que Le Corbusier hace un proceso de conocimiento del edificio y del paisaje a través de la altura y la posibilidad de ver el territorio y los edificios a través de la visita en el vuelo, a través del avión. Yo insisto en mis hipótesis, en la relación del Partenón, las relaciones de los primeros escritos de Le Corbusier, el desarrollo de su obra, y pues sigo como viajando y especulando, incluso elaboro estos dibujos con mis colaboradores, lanzo esa hipótesis, propongo distancias, propongo encuadres, propongo otra vez cómo se ve el edificio, cómo se relaciona, y ya pues enloquecido, otra vez abrumado, pues digo, no, esto no va para ningún lado y volvamos a hacer ese mapa conceptual. Ese mapa conceptual que les invito a que lo hagan ustedes desde la arquitectura. Nosotros, insisto, no somos abogados, no somos economistas, somos arquitectos, dibujamos, escribimos algunos temas y pues un mapa conceptual en este tema pues de la arquitectura yo lo hago gráfico. Les invito a que con cierto desorden, con cierta intuición, eh, claro, con cierta guía, con cierta disciplina, y para eso está su profesora que es muy juiciosa, pues también lancen a abrir sus propios y a elaborar sus propios mapas conceptuales. En este caso, vuelve a picarme el monstruo y ya no me conformo con las 8 casas, sino que vuelvo otra vez a ver esos 90 y pico de proyectos, ya poco más juicioso, pero un poco seducido por esa inmensa producción de Le Corbusier, y creo una metodología, una introducción, un tema específico que era el pilote, otro segundo tema que es el plano de vidrio, otro tema que es el cortasol, algunos instrumentos, y con eso construyo mi hipótesis de tesis. Pues resulta que por ahí no es tampoco, yo quise un poco simplificar el trabajo y a veces pues a veces hay que decir, venga, hagamos lo que realmente nos gusta, así nos cueste. Ese es un temor que tenemos, pero muchachos, seguramente es más gratificante ver el mundo como uno lo cree que lo debe ver, a que no como lo han visto todos. Entonces,
el privilegio de la investigación está un poco en eso. Insisto, también la bibliografía sigue creciendo, sigue visitando y sigue clasificándose. Hay una bibliografía general, hay una bibliografía del propio autor, en este caso, para mí Le Corbusier, como será para ustedes los temas que investiguen, hay una bibliografía propia y hay otra bibliografía que es la que han escrito sobre el tema. Entonces, es importante que ustedes desde muy prontamente se acerquen a los temas, comiencen a clasificar y hacer sus aportes juiciosos sobre la bibliografía. Ya a hoy, la semana pasada, revisamos el tema con mi director y ya pues estamos en una condición mucho más sistemática que he querido como redescubrir y revalorar los descubrimientos que he hecho en esta investigación, el tema de ese distanciómetro, a diferencia del altímetro de Marta Sequeira. Yo creo que ahí hay un tema importante en la investigación y hay un tema importante también en ese elemento que relaciona el interior y el exterior, sin caer en sintetizar los componentes, sin caer en la simplificación de 5 casas de Le Corbusier. Esto lo traje a cuenta porque me parece que es importante que ustedes lo tomen nota. Una estructura importante y fundamental que se está cambiando continuamente en la investigación es la introducción, en este caso la introducción para mi tesis. Es importante que lancen su conjetura, que enuncien la metodología que creen que van a usar. En este caso yo voy a hacer una metodología comparativa. Traten de escribir su propia visión del tema, traten de establecer esa relación entre las fuentes primarias y secundarias. Esa documentación, pues, pueden tener 3 tipos de documentación, unos instrumentos conceptuales, analíticos y de oficio, qué tipo de planos, qué tipo de fotografías, qué tipo de análisis van a hacer, bajo qué conceptos van a guiar la investigación. Verifiquen el tema escogido, por qué les gusta, qué vacío encontraron que les va a servir para identificar la investigación. Eh, si ya han investigado otras personas sobre eso, pues cómo lo han investigado y por qué yo voy a hacerlo distinto para no llover sobre mojado. Es importante que ustedes sepan el estado del arte para que no crean pues ingenuamente caer en el síndrome del idiota que cree que es tremendamente creador, pero resulta que ya muchos o varios han investigado sobre el tema. Entonces pues es importante decir, vea, el punto en este momento en el tema está así y yo creo que aquí hay algo que no me cuadra y yo creo que aquí puedo aportar. Y pues eso les ayuda a definir la necesidad de la investigación. Y también en un tercer punto, pues, cómo piensan explicar esa investigación que están haciendo, qué orden, qué secuencia y cómo se constituye esa visión general de esa investigación propuesta. En mi caso, pues, trataré de simplificarlo en muy pocos capítulos y pues también llegar y tener unas conclusiones. Esto ya de los 92 proyectos, ya hay una metodología mucho más clara, sintética, integral, que me va a permitir evidenciar mis descubrimientos y mis hipótesis, mi percepción del espacio, la construcción del espacio interior y su relación con la envolvente, la condición de exterior del edificio y cómo la envolvente define la forma del edificio, cómo esos instrumentos se ven en la sección, se construyen en la fachada y se ordenan en la planta. Temas ya mucho más específicos, mucho más operativos. Ya no hay ese montón de distancias y de casos y de dibujos que me angustiaban. Ya establecí unos criterios claros para identificar cómo los edificios se transforman de acuerdo a la distancia en la cual se perciben. Ya la bibliografía es mucho más juiciosa, ya tiene pues las normas APA, pero siguen apareciendo las libreticas y los dibujitos que mientras estoy haciendo una fila o, o estoy esperando alguna situación, pues saco la libretica y dibujo y veo que otras cosas descubro. La investigación, como les digo, hay es un ir y venir, un nutrirse un poco, dejar algunas cosas por fuera,
después volverlas a traer. La investigación ha tenido pues esas desviaciones que pueden interpretarse como una desviación, pero realmente alimentan el conocimiento y tarde o temprano vuelven a nutrir. Entonces, ánimo con las variaciones, documentenlas porque también son temas que nutren la investigación e incluso nutrirán investigaciones futuras, temas que quedan esbozados, que no es el caso para esta investigación desarrollar, pero muy seguramente en un futuro serán líneas de trabajo también enriquecedoras que permitirán pues un poco para terminar pues construir ese viaje íntimo, ese viaje que es íntimo pero también se va a volver de todos porque el objetivo es que la investigación se comparta, se aproveche, enriquezca el oficio de otros, el oficio propio, pero que también es un viaje que les permite encontrarse a ustedes mismos. No tengo más comentarios que contarles por el momento. Soy un estudiante de la Corte 5 de la Maestría de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y a su disposición. Y muchas gracias. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, muy valioso. Como estábamos hablando al principio, esos intereses se empiezan a volver proyecto de vida, en su caso proyecto de investigación, esos hilos que se empezó a tejer, ¿no? Esas conexiones en el tiempo, que empezó siendo viaje y ya ahora se vuelve proyecto investigativo, muy valioso, ¿no? Empezar a consolidar esa introducción que le compartía a los estudiantes, esa manera intuitiva a partir del interés. Y eso que habíamos hablado al principio de un ejercicio que le propuse a los estudiantes de hacer en Miro, de armar su tabla de contenido, que fue súper valioso, fue buenísimo. Y creo que con lo que nos está compartiendo hoy, muestra la metodología y los procesos que fueron necesarios para abordar muchos de los contenidos que nos mostró hoy, digamos que se han visto en la materia de manera temática, como el caso de estudio, por ejemplo, los diferentes casos de estudio, la visita de campo, empezar a consolidar la visita de campo tan valiosa, o sea, ese proceso investigativo fenomenológico, muy valioso. Muy importante las ayudas de los dibujos y las maquetas, profe, para los estudiantes, valiosísimo. Muy interesante. Lo que pasa es que también tenemos ahí una situación que no sabemos cómo manejarlas. En este caso de la maestría, eh, pues el producto es un objeto escrito con documentos anexos, pero yo creo que tarde o temprano estas maestrías van a tener que cambiar también para convertirse multimodales. O con Iván, que creo que está con nosotros, que es un amigo, colaborador y definitivo en mi evolución en esta maestría. Hemos pensado hacer una serie de maquetas que van a ser parte de una exposición, pues uno también como soñársela, como creérsela, como pensar que es posible compartir de otra forma la investigación. Entonces, yo creo que desde la formulación misma comenzar a soñársela, pensar que es posible hacer unos afiches, yo le elaboré afiches y se los regalé a mis compañeros de maestría, eh, hacer videos, enriquecer esa multimedialidad de la investigación. Buenísimo, profe. O sea, un proceso muy especial que sigue en proceso, ¿cierto? Sí, Sigue claro. todavía en proceso, pero creo que hace parte de mostrarle como casi que el día a día de lo que es el proceso investigativo y de lo que ocurre cuando uno está en ese proceso, porque es distinto cuando uno ya cuenta la conclusión, ¿cierto? Cuando cuenta la historia, pero estar en el recorrido es muy valioso, estar como en el camino. Eh, Sí, y yo creo que los invito. Yo pues soy muy escéptico a la investigación formal. Yo creo que hay una investigación intuitiva que es el punto de partida que con la ayuda de
personas tan creativas como Luisa van cogiendo forma esas investigaciones, pero ha sido un viaje tremendamente divertido, enriquecedor estar en La Plata o estar en Bogotá o estar debajo de un árbol soñándose los descubrimientos de la investigación, compartir con amigos un poco indeseables como alguno que está por aquí, que es de apellido Jausoro, pero ha sido muy rico, muy divertido. Muy La chévere, pues yo abro el micrófono para las personas que quieran hacer algún Eso sería comentario, alguna espectacular. pregunta. Ay, creo que habló Juan Marcelo. quitarle el micrófono que quién sabe qué mira a decir, va a regañar. No, jamás, yo sería incapaz de hacer eso, hombre. ¿Qué tal? Hombre, Juan, ha sido muy ricas tus críticas, tus observaciones. Hemos hecho incluso un equipo de, de, de charla, nos reunimos los domingos al final de la tarde y él me compartió su visita al, al, al sindicato de hilanderos, en la casa de los hilanderos en Ahmedabad, en la India, una obra de Le Corbusier que un poco se relaciona con mi tema y compartimos sus fotografías, sus percepciones y esa confrontación pues ha enriquecido las investigaciones. Entonces también los invito a que discutan, a que se expongan, que se arriesguen, que se confronten y que compartan sus descubrimientos que enriquecen a sí mismos y a los demás, Digamos por que yo todos soy los un riesgos. poquito, digamos que yo soy un poquito guerrillero de la arquitectura, de la visión tradicional de la arquitectura, ¿cierto? Y de pronto por eso Adolfo me dice que las críticas. Pero no me voy a meter de manera personal con el tema. Me pareció muy bacano. Yo siempre te voy a pedir y te voy a querer meter el gusanillo de la técnica y la tecnología, pero en un sentido amplio, ¿cierto? Yo sé que lo manejas y que nos mostraste también cosas que tienen que ver con la técnica y tecnología, pero me gustaría, y sé que tengo la deuda, pues, de mirar la carta climática y los adelantos de Le Corbusier en términos de bioclimática y de relaciones del edificio con el entorno, pero siempre, o sea, siempre va a estar diciéndote, mira lo más, porque eh, y al corto rápido también para no aburrir a la gente. A nosotros, por lo menos en lo que me tocó a mí o a la generación mía, pues el tema de la modernidad era tema álgido, pues en la década pasada, los que estudiamos pues en la década pasada. Pero era un tema pues como para mí era demasiado, o por lo menos como nos lo mostraron a nosotros los profes, era demasiado superficial y yo siento que hay reflexiones mucho más profundas que simplemente la plasticidad de un material, porque pues ya te lo he dicho y no me da pena decirlo en público, para mí la arquitectura no es arte, la arquitectura es tecnología y es funcionamiento, es construcción tecnológica a todo dar, ¿cierto? Entonces, me parece que hay reflexiones mucho más profundas que tienen mucho más que ver con el desempeño de los edificios y que de hecho vos mismo me lo dijiste, yo no sabía que a Le Corbusier lo habían demandado porque los primeros edificios que hacía no servían para nada. Entonces, mira que hay un tema incluso evolutivo y de comprensión y aprendizaje del mismo en cuanto al entorno del edificio. Ni se diga, pues, creo que en el tema del curso de Luisa tiene que ver con arquitectura anfibia. No sé si Le Corbusier alguna vez tuvo la oportunidad de trabajar o alguno de los modernos tuvo la oportunidad de trabajar a un tipo de arquitectura que tuviera que ver más con esa relación con el agua, pero sería interesante ver cómo esa relación del edificio con el entorno, porque
porque yo insisto que ahí tiene que haber más reflexión y sé que la hay que sacarla, obviamente hay que escudriñar un poco, lo dejo ahí, ya saben, tienen Sí, tarea. papá. Enhorabuena. Me va un poco a adueñar de la situación. Muchachos, ahí en ese comentario de Juan hay cosas bien interesantes. Primero, miren que hay cosas que los profesores dejamos así por hecho y un poco como un cabo suelto. Yo creo que las investigaciones nacen también de esos cabos sueltos, que ustedes pues, eso que no les quedó como cuadrando cuando el profesor Adolfo dijo tal cosa, a mí me parece que como que no es cierto, pues bacano, ahí hay un tema de investigación. Otra segunda lección de este comentario de Juan es la posibilidad de que la investigación sea interdisciplinaria. Yo creo que es importante que ustedes en esas intuiciones que tienen, pues vean también, hombre, voy a hablar con un amigo que es biólogo, o voy a hablar con aquel amigo que es ingeniero, o voy a hablar con aquel amigo que es diseñador industrial, o con aquel que es diseñador gráfico, o con aquel que es ambientalista, o con aquel que es abogado. Yo creo que la investigación propone también esa integralidad que vale la pena explorar. Y yo creo que la investigación es un tema enriquecedor porque se confronta con otros. Y, y hay que correr el riesgo y hay escenarios más dóciles y otros menos dóciles y los encontrarán y hay gente tremendamente áspera. Hoy Juan ha estado tremendamente educado, medido, pero nos hemos dado varilla muy rico y después seguimos siendo amigos. Es una cosa que ustedes tienen que también que disfrutar de la investigación. Yo Gracias, Luisa, insisto, yo gracias, Juan. sería incapaz de hacer una cosa de esas, insisto, yo varilla no doy. Figurín. Juan Marcelo, de pronto, sí, yo también tengo otra materia que se llama arquitectura en torno al agua. En este caso, el profe Adolfo fue invitado a la materia de investigación para que nos compartiera su proceso investigativo con los estudiantes de la materia. Yo también quisiera escuchar a los chicos de investigación si pudieron identificar como esos ítems que hemos podido abordar durante el trayecto del curso. Hola. Hola, Jorge. Profe, sí, fueron como... ¿Puedes prender la cámara, porfa? Listo, de uno. Bueno, decía que sí se logró como identificar dentro de la charla del profe como esos elementos que por ejemplo, ya previos habíamos visto en la clase. Y también quería como no, de antemano agradecerle al profe porque de verdad sí fue como muy enriquecedora esta conferencia. La manera en que él cuenta pues como su experiencia y cómo su investigación lo ha llevado como unas aventuras hasta lo más de chévere. Y cómo eso lo apasiona. Pues se vuelve como muy motivador también a uno, muy inspirador. Entonces muchas gracias por eso. Gracias. Creo que usted nos compartía que en un momento se sintió como un investigador del FBI. Claro, claro, divertidísimo porque, por ejemplo, mira esto. Aquí lo tenía separado. Mira, voy a hacer como la traducción directa. Ya en la planta y las consecuencias de todo eso que ha convertido en espacio, el arquitecto ha mostrado la intención plástica, ha disciplinado las exigencias utilitarias y en virtud de la finalidad plástica ha compuesto. Ahora ha venido el momento en que necesita diseñar el rostro de la cara.
Ha jugado con la luz y la sombra en función expresiva. Ha intervenido la proporción. La proporción está libre de cada construcción. Es una invención total que rinde, que vuelve el rostro radiante o ofuscado. La proporción se reconoce la virtud plástica. El ingeniero ha desaparecido, el escultor trabaja. Esto es el preámbulo a una cosa que hemos oído siempre. La arquitectura es el juego sabio, riguroso y magnífico de los volúmenes en la luz. La proporción es ahora exclusivamente un juego de sabiduría correcto y magnífico de los volúmenes en la luz. La proporción abandona al hombre práctico, arrogante e ingenioso y se apoya en los dotes plásticos. Había algo a mí que no me cuadraba. Yo decía, esto de proporción, esa palabra proporción aquí no me cuadra. Y resulta que el libro original que yo tengo es en inglés, en italiano, y después lo busqué en francés. Y resulta que esa actitud investigativa me llevó a un pequeño gran descubrimiento del que seguramente justifica y reconocemos hoy por qué los edificios modernos no tienen alero, por qué no tienen cornisas, por qué son de esta estética plástica que reconocemos. Entonces, esa actitud un poco de sabueso, de no creérsela toda, pues yo creo que es muy importante. Y después cuando hacía estas matrices, muy divertido porque era coger de aquí, traer para allí, mover aquí, tratar de decir si esto viene por acá. Yo creo que es muy divertido y además pues el instrumento que para mí pues fue muy divertido, una hoja inmensa con los muebles recogidos por ahí en un rincón y mover piezas como lo hacen en la fiscalía para identificar los cabecillas, pues fue muy enriquecedor y divertido. Sí, sí, yo también llegué en algún momento a pensarlo, recordé cuando estaba por allá terminando carrera hacia el 2005-2006, yo veía una serie de televisión que se llamaba CSI y me gustaba mucho la materia de teoría de historia y entonces podía como hacer un símil entre esa serie que era como de pura investigación con todo lo que ocurre también como que con su proceso investigativo que tiene que ver mucho con historia, profe, también, ¿cierto? Claro, por ejemplo, ayer, antier, un profesor hablaba de una forma de hacer arquitectura de, de los cinco de Nueva York y de Andrea Palladio. Y resulta que esta actividad investigativa un poco juiciosa y entusiasta, le ayuda a uno a decir, no, no, espere papá, que eso no es por ahí. Entonces, a los estudiantes de historia que han estado conmigo les contaba que realmente cosas que hoy vemos como ciertas y se la apropian algunos, realmente en la historia está la verdad. Entonces, a veces poder rastrear la historia, poder descubrir esos pequeños aciertos, le permiten a uno confrontarse con la realidad de otros y un poco hasta desmitificar algunos héroes y decir, vea, yo también tengo mi verdad. Entonces yo creo que investigar es muy valioso también por eso, porque da argumentos y da seguridades y las comparte uno con los demás. Sí, sí, muy, muy, muy valioso, profe, súper valioso. Bueno, yo quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta o comentario para el profe Adolfo. Alejandro. Yo tengo uno, pues me pareció muy interesante y creo que a lo largo de las diferentes materias que he podido abordar con el propio Adolfo, es como esa pasión eh, por ir a buscar el conocimiento, no solo quedarse, por ejemplo, con lo que decía el profe, con lo que nos enseñan los profesores. Creo que es una de las reflexiones más bonitas y es ir a buscar eso, ir a buscar de manera diferente y eso que no nos enseñan o que, por ejemplo, se cree que nosotros debemos saber,
muy por encima, pero ir a profundizarlo y es ir a como hacerle, como a cuestionarse por qué los grandes arquitectos, en este caso Le Corbusier, hicieron lo que hicieron y empezar a mirar como uno pararse en los zapatos de ellos, por qué hicieron las cosas. Me parece fundamental, me parece que es como empezar a comprender la arquitectura desde los zapatos de un grande con una base, pero desde una ingenuidad, como él en un principio lo hizo. Entonces me parece pues, muy importante, o sea, me parece muy valioso ver la arquitectura de esa manera. Estás hablando de una de las cualidades que vimos en clase que uno debería tener como investigador y es la empatía. Claro, claro. Valiosísimo, Alejandro. Muchísimas gracias. No sé, profe, si tiene algo para comentarle a Alejandro. Sí, a todos. Esas intuiciones y esas visiones también les digo, y pues abuso de una visitante que tenemos hoy, y es que muchas de esas intuiciones te vuelven un poco solo, y son intuiciones y búsquedas solas, que tal vez solamente vos crees en ellas, y de pronto en el camino, yo digo mucho como ese momento de Forrest Gump, donde Forrest comienza a trotar y comienza a trotar solo, pero cuando menos piensa, mira, para atrás y hay un combo al lado. Yo creo que cuando uno investiga un poco, comienza así, solo, y después mira, y ves, yo también, mira. Entonces es muy rico eso. Yo recuerdo, y se los cuento, yo me iba solo a la biblioteca a simular leer en italiano las revistas de Habitar, y mis compañeros se reían de mí y decían, este sí es bobo, ¿no? Presumiendo de saber italiano. Y me recuerdo mucho de este comentario porque una vez me senté en el tren y me veían leyendo en italiano y viendo el paisaje italiano. Mira cómo las cosas como que funcionan, como que sí se dan. Entonces, investigar es un poco eso, es una decisión, es un riesgo, es un poco de soledad, pero también es demostrar que con ese entusiasmo hay otra gente que se viene a unir y resulta que es muy divertido. Vos también, a vos también te gustó. Y yo descubrí aquello, este amigo que me escribe en Instagram, mira lo que encontré. Entonces, paga el riesgo de la soledad que implica creerse algunas ideas con pasión. Gracias, profe. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, pregunta para que vayamos finalizando. Buenas noches a todos. Hola, Iván. ¿Cómo ha estado, profe? Iván, Muy bien, ¿y tú? hágale, papá, déjese ver. Ahí voy. Me siento un poco representado en la puesta en escena de la vida de investigación que tiene el profe Adolfo. Porque, bueno, gracias a que he participado y le he colaborado en algunos aspectos muy minúsculos de su investigación, es que descubrí la investigación que estoy realizando en estos momentos. Y esa energía de buscar y de entender las cosas la transmite, en este caso me la transmitió el profe Adolfo. ¿De qué se trata tu investigación, Iván? Se trata de la dilatación y la compresión del espacio arquitectónico en la casa Farnsworth y la Villa Bisú. Entonces, es teórica, es investigativa teórica. Sí, señora, es una investigación teórica. Pero da mucho a entender lo que, pues, toda esa vida que está expresando el profe, que es una vida aunque muy solitaria, pero es muy enriquecedora. Y a medida que uno va encontrando cosas, se va dando cuenta, van apareciendo personas que ya hicieron algún aporte a esa investigación. Como un caso no muy lejano, en estos días tuve la oportunidad de adquirir un libro y yo creía que investigación era inédita. Y nada, mi investigación es la modernización de una investigación que se hizo en 1920. Wow. Entonces Al hacer estado del arte.
a buscar el estado de arte y entender esos aspectos que a alguna persona le generó esa empatía hacia esa búsqueda espacial, y que aunque se haya hecho en tanto tiempo, esas investigaciones se tienden a perder en el tiempo y es importante tratar de recuperarlas otra vez, como en mi caso pues de la percepción del espacio y la manipulación del espacio arquitectónico. Y no siendo más, pues quería dar esa breve reseña y agradecerle al profe Adolfo por su presentación y por haberme encaminado en esta vida solitaria. No, eso va apareciendo todo el combo. Hay que Muy difundir, hay que divertido. difundir. Es importante difundir Compartir. para encontrar personas, sí, para Sí, encontrar sí. compañeros. Claro, y eso Por también ejemplo. se vale de esos simposios que va a hacer la universidad, del simposio de la Universidad Nacional en Bogotá. Eso también sirve para mostrar lo que se está haciendo y gente que pueda aportar positivamente a esas investigaciones. Claro. Qué bien, Iván. Qué bueno, profe, también. Sí, Iván ha sido una persona que me ha colitado muchas reflexiones con las que hemos compartido y a veces hemos improvisado. Hemos dicho, "Ah, ¿será que es por aquí? Mira, miremos aquí, miremos lo otro". Y después esa improvisación va cogiendo forma y ya Iván seguramente disfrutará mucho de esa posibilidad de la investigación. Eh, yo creo que hay que comenzar. Vale la pena Sí, correr el riesgo. sí, muy importante, profe. Entonces, muchas gracias. Gracias también a los asistentes, a los estudiantes por también acompañarnos hoy. Y bueno, entonces para una próxima oportunidad que nos comparta esas conclusiones, profe. Claro, claro, si no, las tengo que concretar. Ese es el objetivo de este resto de año. Muchísimas gracias por la invitación. Me permitiste revisar muchas cosas, incluso descubrir cosas que estaban empolvadas y volverme a ver. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Feliz noche a Gracias, todos. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Luego, Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, Lo Juan mismo, Marcelo. hasta luego. Chao, Juan. Chao, hasta luego, profe, gracias. Hasta A ustedes. luego.